Los neandertales eran pelirrojos y tenían los ojos claros. Eran una especie distinta al Homo sapiens, pero ahora sabemos que tuvieron hibridación. Por tanto, todos tenemos ADN neandertal. Pues vamos a hablar de esto. Bienvenidos al 9º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Bueno, este párrafo que os acabo de leer es un extracto de una conferencia de Antonio Rosas, un científico del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas español. Claro, cuando está diciendo que todos tenemos ADN neandertal, se está refiriendo, lo aclaro, a que todos los europeos, las personas de origen europeo y, digamos, asiático occidental, de Próximo Oriente, los caucásicos, lo que se ha venido a llamar caucásicos, la raza blanca caucásica, tendría hibridación neandertal, un porcentaje de hibridación neandertal. De hecho, ahora mismo la teoría más extendida entre la antropología sería que el origen genético del pelo rojo sería de origen neandertal. Del pelo rojo, de la pigmentación clara de la piel, incluso de las pecas en la cara, ¿verdad? El Homo sapiens, pese a tener origen africano, al extenderse por Eurasia, habría convivido durante mucho tiempo con el hombre de Neandertal e incluso pues, se habría hibridado con él, y esto pues, nos habría dejado una serie de restos genéticos en la población de origen euroasiático, digamos, lo que es Europa y Asia más bien occidental. Esta es la teoría que ahora mismo defiende la mayoría de los antropólogos. Hay que tener en cuenta que los últimos neandertales, teóricamente, habrían estado situados al sur de la península ibérica en torno a hace 28.000 años. El neandertal habría empezado a desaparecer de Eurasia bastante tiempo antes, pero digamos que los últimos restos neandertales que se habrían encontrado vendrían a estar en esa fecha aproximada de hace 28.000 años en el sur de la península ibérica. Esto es la teoría también que está más extendida, digamos, en el ámbito de la antropología. Bien, si recordáis, los que vierais el vídeo de la semana pasada, hablábamos de los descubrimientos que se habían dado en la cueva Lovelock, en Nevada, en Norteamérica, ¿verdad? Un lugar totalmente alejado de Eurasia. Y además, lo que se había encontrado allí serían restos de gente pelirroja, entre ellos dos gigantes, así se les habría llamado, una mujer de 2 metros y un varón de 2,40 metros, nada menos, ¿verdad? Aunque luego, una vez publicados los resultados de esas investigaciones que nos hablaba de estos restos, de estos gigantes pelirrojos, se habría desdecido todo, habrían desaparecido incluso esos restos y se habría echado tierra sobre el asunto. Lo cierto es que la primera publicación que se hizo en 1929 sobre los restos de la cueva Lovelock, pues nos hablaba de eso, de un montón de momias de estatura media y dos individuos de enorme tamaño, estos dos que os cito,
¿verdad? Con la característica, además, de que eran pelirrojos. Bien, estos restos, que estarían datados por el carbono 14 en una fecha aproximada del 1500 a.C., es decir, más de 20.000 años, supuestamente, después de la extinción del hombre de Neandertal, en Eurasia, en América, teóricamente, nunca existió el hombre de Neandertal. Estos restos datados, ya digo, por el carbono 14 en 1500 a.C., el hallazgo de estos restos habría estado precedido décadas antes por un libro de la escritora Sarah Winnemucca, de la tribu Paiute del norte, ¿verdad? En la que, hablando de las tradiciones de su pueblo, nos cuenta una guerra que tuvieron sus antepasados con unos salvajes caníbales de pelo rojo que se habrían refugiado precisamente en esa cueva, en la cueva Lovelock. De todo esto os hablo en el capítulo anterior, que os lo dejo aquí. De hecho, esto es la segunda parte de este capítulo, ¿verdad? Bueno, podéis verlo al final de este, podéis parar ahora e ir al capítulo anterior. La verdad es que no sé qué será mejor, eso ya os lo dejo a vuestra elección. Bien, siguiendo con la investigación sobre criaturas humanoides de pelo rojo, pues lo primero con lo que me he encontrado es con el almas. ¿Qué es el almas? Bueno, el almas vendría a ser algo parecido a lo que es el Yeti, a lo que es el Sasquatch, el Bigfoot, el Orang Pendek, pero en este caso localizado, digamos, en la zona del Cáucaso, de Mongolia, una zona bastante amplia, las montañas Tian Shan, que están entre China, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, las montañas Pamir, entre Pakistán y China, las montañas Altai, entre Rusia, China, Mongolia, Kazajstán. Bueno, una zona bastante amplia del continente asiático, ¿verdad? Donde tenemos dentro del folclore de todas estas zonas, muy especialmente en Mongolia quizá, pero no solo en Mongolia, en la que se nos habla del almas. Almas vendría a significar literalmente el hombre salvaje. Este hombre salvaje, del que en Mongolia habría quedado incluso toponimia, tenemos Almasin Dobo, las colinas de los almases, Almasin Ulan Oula, las montañas rojas de los almases. Bueno, este almas, ¿qué características tendría? Diferenciadas de lo que es el Yeti, del Himalaya, Sasquatch, el Bigfoot, de Norteamérica. Bueno, digamos que no tendría por qué ser especialmente alto, no tendría por qué ser un gigante, ¿verdad? Podría tener, por los relatos que nos han llegado, una estatura más o menos parecida al ser humano, exactamente igual que el Neandertal, porque el Neandertal lo que digamos que era más robusto, en principio más robusto que el Homo sapiens, pero no necesariamente más alto, incluso posiblemente un poquito más bajito, ¿verdad? Bueno, pues más o menos vendría a ser la descripción que nos llega del almas, de este ser, que además tendría la característica de que tendría pelo o pelaje alrededor de todo lo que es su cuerpo, rojo, marrón, rojizo o negro. Más o menos vendría a andar en esta variación cromática, ¿verdad? El pelaje del almas. De este ser podemos encontrar representaciones en monasterios budistas de toda esa zona, ¿verdad? Está muy imbricado dentro del folclore y de las tradiciones de toda esa zona de Asia. Luego viajeros occidentales que han hablado de estos personajes, o de algo parecido a esto que allí se ha venido a llamar el almas, pues podemos encontrar a Hans Spielberger, un viajero alemán del siglo XV,
ya habla de algo muy parecido a esto. El ruso Nikolai Przewalski, o Przewalski, no sé muy bien cómo se pronuncia, ¿verdad? Este es un viajero, un investigador ruso del siglo XIX, que por cierto se le atribuye, es el padre de Stalin, nada menos, que Stalin sería su hijo ilegítimo, ¿verdad? Su hijo bastardo. Bueno, nada menos. Bueno, pues este Przewalski también hablaba del almas, de haber escuchado infinidad de historias en toda esa zona de Asia y en Mongolia muy especialmente. Ivan Iglobs, un personaje que al parecer en una fecha tan cercana como 1963 habría tomado contacto con una familia entera de almas. Bien. Luego tenemos la historia de Zana. La historia de Zana es apasionante. Zana sería una almas, ¿de acuerdo?, que habría sido capturada en Abjasia en 1850, capturada por unos cazadores. Abjasia es una república, actualmente, pertenece a Georgia, aunque en realidad ahora mismo más bien depende de Rusia, ¿verdad? Bueno, es esa zona del Cáucaso Norte, ¿no? Allí, pues, habría sido capturada esta Zana en 1850, como os digo, y habría vivido entre la sociedad, digamos, de esta república de Abjasia, entre la gente que la había capturado, nada menos que 40 años. En esos 40 años, incluso habría tenido hijos. Habría tenido hijos digamos que se habría hibridado, ¿verdad? Se habría hibridado con Homo sapiens, con hombres modernos, con hombres como nosotros, y habría tenido hijos. Esta Zana, según cuentan los relatos de allí de Abjasia, pues su altura habría sido nada menos que de 1,98. 1,98, que, hombre, aquí sí que nos recuerda a los restos de la cueva Lovelock, de la mujer, de la momia, de la gigante pelirroja, ¿verdad?, cuya altura serían 2 metros. Bueno, pues esta Zana, según se dice, medía 1,98, nada menos. Bien. Y tendría este aspecto. Esta foto que podemos ver aquí, esta ilustración, más que foto, es una ilustración, evidentemente. Pues aquí, teóricamente, pues esta sería la representación de Zana y de su hija Gamasa. La de la izquierda sería Zana y la derecha sería su hija Gamasa. Claro, siempre estamos moviéndonos entre el mito, el folclore, pero lo cierto es que hay investigadores que afirman que en toda esta tradición del almas, también por la descripción que se hace de él, levemente distinta a otras criaturas humanoides, criptozoológicas, ¿verdad? Sí que podríamos estar hablando de algo muy parecido al hombre de Neandertal. Evidentemente, esta altura de 1,98 se sale un poco de lo que teóricamente habría sido el hombre de Neandertal, igual que se salía un poco la altura de los gigantes pelirrojos de la cueva Lovelock. Aunque bien es cierto que Sarah Winnemucca, la escritora de la que os hablaba antes, de la que hablé en el episodio anterior, en ningún momento habla de gigantes, sino más bien de salvajes caníbales de pelo rojo, ¿verdad? Andamos siempre ahí, pero lo cierto es que hay quien habla de que la criatura más parecida de todas estas de la criptozoología humanoide, digamos, por llamarla de alguna manera, el palabra, bien, que estaría más cerca de lo que al parecer habría sido el Neandertal, no es otra que esta del almas, digamos, de toda esta zona del Cáucaso hasta Mongolia. Claro, hablando de Asia, debemos introducir otra variante en la ecuación.
que es el Denisova, el hombre de Denisova, otra especie humana descubierta no hace tanto tiempo, ¿verdad? Que precisamente estaría localizada en Asia, a diferencia del Neandertal, que digamos que estaría más introducido en lo que es Europa y la parte más occidental de Asia. El Denisova, estaríamos hablando de Siberia y estaríamos hablando posiblemente de una zona asiática más cercana a lo que es esta localización del Almas, que va desde el Cáucaso hasta Mongolia, ¿verdad? Claro, pero además es que cada poco tiempo pues nos aparece, la antropología nos sorprende con especies de homínidos nuevas, ¿verdad? No hace tanto tiempo el hombre de flores, el Homo floresiensis, ¿verdad? Y otras muchas que van saliendo, claro, supuestamente extinguidos en fechas bastante anteriores a todo esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero evidentemente, ¿cómo se puede afirmar que una especie se haya extinguido en una fecha concreta? Es muy difícil, es decir, siempre pueden haber quedado restos de una especie concentrados en zonas más o menos aisladas y desde luego la antropología en un futuro nos puede sorprender con descubrimientos de todo tipo, a menos que se siga el ejemplo de lo que se hizo en la cueva Lovelock, de lo que hablábamos en el capítulo pasado, que es, bueno, cuando algo no cuadra, cuando algo desafía el organigrama de lo que tenemos establecido para lo que había en una zona concreta, en un tiempo concreto, y lo desafía demasiado, pues hay que taparlo, hay que echar tierra sobre ello y tal. Pues si se sigue por ese camino, evidentemente al final no vamos a descubrir nunca nada del pasado de la humanidad y, bueno, y desde luego lo que no nos va a ayudar a descubrir la verdad. La estrategia de ocultación nos puede hacer perder un montón de información muy interesante para reconstruir el pasado de la humanidad e incluso para construir el futuro. Voy ahora con otro descubrimiento muy interesante y muy reciente, nada menos que 2013. En la isla de Menorca, en la cueva de Bini Adris, pues se descubrieron 100 cuerpos inhumados, aproximadamente 100 cuerpos inhumados, fechados en torno al 1300 a.C. Estamos hablando, bueno, entre 3300 años y 2600 años, es decir, estaríamos hablando entre el 1300 y el 600 a.C. No andaríamos tan lejos de la fecha que el carbono 14 precisamente localizó los descubrimientos de la cueva Lovelock, ¿verdad? Bien, algunos de estos cuerpos inhumados tendrían dos características muy curiosas. Bueno, se habría realizado una serie de rituales funerarios con ellos que incluían la trepanación, es decir, les habían hecho orificios en el cráneo, se habían trepanado el cráneo, y además, digamos que les habían teñido el pelo con ocre, con óxido de hierro, de tal manera que tendrían el pelo rojizo, un pelo rojizo teñido, aquí en la cueva de Bini Adris en Menorca. Este pelo teñido rojizo precisamente, estamos hablando de una isla de Menorca en la cual ya en esta época en la que se sitúan estos descubrimientos de la cueva de Bini Adris, digamos que se estaría desarrollando allí lo que se ha venido a llamar la cultura talayótica. La cultura talayótica que está muy relacionada con todo el fenómeno del megalitismo que se desarrolló en fechas incluso anteriores a esta, en todo lo que es el Mediterráneo y la franja atlántica europea. Los megalitos, los grandes bloques de piedra, los dólmenes, los cromlechs,
los talayots, las taulas, las navetas en Mallorca y en Menorca, ¿verdad? Bueno, todo esto que siempre, en las tradiciones de todos estos lugares, desde Malta hasta Inglaterra, pasando por Andalucía y por las Baleares, siempre se ha relacionado precisamente con los gigantes, es decir, con seres enormes, con fuerza sobrehumana, capaces de mover todos estos bloques y construir esas formaciones, ¿no? Bien, tenga que ver con esto o no, la cuestión es que podemos plantearnos por qué estos rituales funerarios en la cueva de Biniadris y este pelo rojizo teñido, ¿verdad? De estos cuerpos inhumados en la cueva, hasta qué punto podrían haber tenido en esta fecha de 1300 a.C. todavía contacto con otro tipo de humanidades relacionadas o no con el neandertal o con otro tipo de especies humanas, o haber tenido recuerdo transmitido por tradición de ese tipo de contacto con seres de humanoides de pelo rojo, parecidos a aquellos de los que hablaban los paiutes, estos salvajes caníbales de pelo rojo de la cueva Lovelock, ¿verdad? Mi gente dice que la tribu que exterminamos tenía el cabello rojizo. Tengo un poco de su cabello, que se ha transmitido de padres a hijos. Tengo un vestido que ha estado en nuestra familia durante muchos años, adornado con el cabello rojizo. Me lo voy a poner alguna vez cuando dé una conferencia. Se llama vestido de luto, y nadie tiene ese vestido excepto mi familia. ¿De qué zona del mundo creéis que puede provenir este relato? Todo esto, las cuevas, el pelo rojo. Bueno, este tema, bueno, yo empecé en el capítulo anterior hablando de gigantes, intentando investigar sobre gigantes. Al final me he ido quizá a otras cosas que tampoco tienen tanto que ver en realidad con el tema de los gigantes, o sí, no lo sé, neandertales, denisovas, megalitismo, tradiciones, folclore relacionado con criaturas de pelo rojizo. Así ha ido este capítulo de Alter Historia. Espero que os haya entretenido. Yo, la verdad es que no ofrezco ninguna conclusión porque no la tengo. Simplemente me apetece plantear todo este tipo de preguntas que en la mayor parte de los casos no tienen respuesta. Y nada más, de esto se trata también Alter Historia, y espero que así os guste. Desde luego así me gusta a mí. Bueno, me despido hasta la semana que viene, donde, por cierto, voy a volver al Cáucaso de nuevo para hablar de yamnayas y de házaros. Así que hasta la semana que viene. Muchas gracias.